Mi nombre es Alejandro Moreno, tengo 28 años y durante los últimos 10 años he sido el accionista mayoritario silencioso de Constructora Herrera y Asociados, una de las empresas de construcción más exitosas del estado. Lo que mi padrastro Geral Herrera nunca supo es que el joven mantenido que tanto despreciaba era quien realmente financiaba su estilo de vida lujoso y su supuesto éxito empresarial. Todo comenzó cuando tenía 18 años. Mi madre, Carmen Moreno, se casó con Geral después de 2 años de viudez. Papá había muerto en un accidente industrial cuando yo tenía 16, dejándome una herencia considerable de su negocio de exportación de materiales de construcción. Geral parecía un hombre decente en ese momento, trabajador, ambicioso, y aparentemente enamorado de mi madre. Alejandro, me había dicho Geral durante nuestra primera conversación seria como padrastro e hijastro, sé que esto es una transición difícil para ti. Pero quiero que sepas que te voy a tratar como mi propio hijo. En ese momento, yo tenía acceso a casi 3 millones de pesos de la herencia de mi padre, además de las ganancias continuas del negocio que había vendido. Geral tenía una pequeña empresa constructora que luchaba por mantenerse a flote, apenas ganando lo suficiente para pagar sus gastos básicos. Geral, le había dicho mi madre una noche, cuando pensaban que yo estaba dormido, las cosas están muy ajustadas. No sé si podremos mantener la casa. No te preocupes, Carmen. Mi empresa va a despegar pronto. Solo necesito un poco más de capital para los proyectos grandes. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, contraté al mejor abogado corporativo de la ciudad, el licenciado Sandoval. Quiero invertir en la empresa de mi padrastro, le expliqué, pero de manera anónima. Él no debe saber que el capital viene de mí. ¿Por qué el secreto, joven Moreno? Quiero ver qué tipo de hombre es realmente cuando se siente exitoso y poderoso. El licenciado Sandoval estableció una estructura corporativa compleja. Creamos una empresa de inversión llamada Inversiones Industriales del Norte que ostensiblemente pertenecía a inversionistas extranjeros. Esta empresa compraría el 65% de Constructora Herrera y Asociados, inyectando el capital necesario para expandir significativamente las operaciones. Geral, le había dicho mi madre emocionada cuando él llegó a casa con la noticia, no puedo creer que hayas conseguido inversionistas internacionales. Carmen, siempre supe que mi empresa tenía potencial. Solo necesitaba a los inversionistas correctos que pudieran reconocer el talento cuando lo ven. Durante los siguientes años, observé desde las sombras cómo Geral se transformaba. Con el capital que yo había proporcionado secretamente, su empresa creció de 5 empleados a más de 200. Comenzaron a ganar contratos gubernamentales importantes, desarrollaron proyectos residenciales masivos y se convirtieron en una de las constructoras más respetadas del estado. Pero con el éxito llegó la arrogancia. Geral comenzó a creerse su propia narrativa de genio empresarial. Compró una mansión en Las Lomas, vehículos de lujo, y comenzó a frecuentar los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Alejandro, me decía frecuentemente durante las cenas familiares, deberías estar agradecido de vivir en esta casa. No muchos jóvenes de tu edad pueden disfrutar de este nivel de vida sin haber trabajado por él. Yo estudiaba ingeniería civil en la universidad, manteniendo excelentes calificaciones mientras manejaba discretamente mi cartera de inversiones. Pero para Geral, yo era simplemente el hijastro perezoso que vivía de su éxito. ¿Cuándo vas a empezar a contribuir a esta familia?, me preguntaba regularmente. Ya tienes 25 años. Es hora de que te comportes como un adulto responsable. Lo que Geral no sabía era que cada mes yo revisaba personalmente los reportes financieros de su empresa. Como accionista mayoritario, tenía acceso completo a todos los estados financieros, decisiones estratégicas y planes de expansión. Mientras él pensaba que estaba dirigiendo su propio imperio, yo estaba dirigiendo el suyo desde las sombras. Su socio comercial, el ingeniero Roberto Vázquez, era el único que conocía la verdadera estructura de propiedad de la empresa. Roberto había sido amigo de mi padre y me había prometido mantener el secreto hasta que yo decidiera revelarlo. Alejandro, me había dicho el ingeniero Vázquez durante una de nuestras reuniones mensuales secretas, ¿no crees que es hora de que Geral conozca la verdad? Su arrogancia está afectando las decisiones de la empresa. Todavía no, ingeniero. Quiero ver hasta dónde llega. La situación llegó a un punto crítico hace 3 meses.
Geral había tenido un día particularmente estresante en la oficina. Un proyecto importante había enfrentado retrasos costosos, y llegó a casa de muy mal humor. Alejandro, me gritó apenas cruzó la puerta, ¿qué demonios has estado haciendo todo el día? Estudiando para mis exámenes finales, respondí calmadamente desde la sala, donde tenía libros de ingeniería estructural esparcidos sobre la mesa de centro. Estudiando, se rió amargamente. Tienes 28 años, por el amor de Dios. La mayoría de los hombres de tu edad ya tienen carreras establecidas, familias, responsabilidades reales. Mi madre intentó intervenir. Geral, Alejandro está a punto de graduarse. Dame más tiempo. Carmen, no, su voz se alzó peligrosamente. Ya no más. He estado cargando con este mantenido durante 10 años. 10 años, Carmen. Y durante todo ese tiempo, ¿qué ha contribuido a esta familia? Nada. Absolutamente nada. Me levanté lentamente, cerrando mi libro de cálculo estructural. Geral, tal vez deberíamos hablar de esto con calma. No hay nada de qué hablar, rugió, su cara enrojeciendo. Tienes 28 años y nunca has contribuido con nada significativo a esta familia. Vives en mi casa, comes mi comida, usas mis servicios, y todo lo que haces es estudiar carreras que nunca terminas. Geral, por favor, suplicó mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. No, Carmen. Se acabó. Alejandro, quiero que empaques tus cosas y te vayas. Esta noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a mi madre luchando entre su lealtad hacia mí y su necesidad de mantener la paz con su esposo. ¿Estás seguro de esto, Geral? Pregunté tranquilamente. Completamente seguro. Es hora de que aprendas responsabilidad real. No puedes vivir como parásito para siempre. Subí a mi habitación y comencé a empacar metódicamente mis pertenencias. Mientras doblaba mi ropa y guardaba mis libros, escuchaba a Geral abajo hablando con mi madre. Carmen, necesitas entender que esto es por su propio bien. Los hombres no maduran hasta que enfrentan consecuencias reales. He construido un imperio desde cero, y no puedo seguir manteniendo a alguien que no contribuye. Una hora después, bajé con 3 maletas. Geral estaba esperando en la sala, con los brazos cruzados. Espero que esto te enseñe algo sobre el mundo real, me dijo mientras yo pasaba hacia la puerta. Cuando tengas que pagar tu propia renta, comprar tu propia comida, entonces tal vez aprenderás a valorar lo que has tenido aquí. Tienes razón, Geral, respondí sinceramente. Creo que es hora de que ambos aprendamos algunas lecciones sobre el mundo real. Me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo cerca de la universidad. Durante las siguientes semanas, mantuve un perfil bajo. Completé mis exámenes finales y me gradué con honores en ingeniería civil. Geral, mientras tanto, continuaba disfrutando lo que pensaba era su éxito bien merecido. Fue durante la 3ª semana después de mi expulsión cuando decidí que había llegado el momento de la verdad. Llamé al ingeniero Vázquez. Ingeniero, creo que es hora de convocar una junta extraordinaria de accionistas. ¿Estás seguro, Alejandro? Completamente seguro. La junta se programó para el viernes siguiente en la sala de conferencias principal de Constructora Herrera y Asociados. Geral pensaba que era una reunión rutinaria para revisar los reportes trimestrales. Llegué al edificio corporativo 10 minutos antes de la hora programada. Era un edificio imponente de 8 pisos que Geral había construido como sede corporativa, con mi dinero, aunque él nunca lo supo. Alejandro, me saludó la recepcionista, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Vengo a la junta de accionistas, respondí simplemente. Subí al 7º piso, donde estaba la sala de conferencias ejecutiva. Geral ya estaba ahí, revisando documentos con otros 3 miembros del equipo directivo. Cuando me vio entrar, su cara se llenó de confusión y después de ira. ¿Qué demonios haces aquí?, demandó. Esta es una reunión privada de negocios. Lo sé, respondí, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Estoy aquí para la junta de accionistas. Alejandro, esto no es gracioso. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. El ingeniero Vázquez se aclaró la garganta. Geral, tal vez deberíamos comenzar la reunión formalmente. ¿De qué estás hablando, Roberto? El ingeniero Vázquez abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer.
Como secretario del Consejo de Administración de Constructora Herrera y Asociados, convoco formalmente esta Junta Extraordinaria de Accionistas. Presentes: Geral Herrera, accionista con 35% de participación, y Alejandro Moreno, representante de Inversiones Industriales del Norte, accionista mayoritario con 65% de participación. El color abandonó completamente el rostro de Geral. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me levanté y saqué una carpeta de mi maletín. Geral, durante los últimos 10 años, he sido el inversionista silencioso detrás del éxito de tu empresa. Inversiones Industriales del Norte no son inversionistas extranjeros misteriosos. Soy yo. Eso es imposible, murmuró, pero su voz temblaba. Roberto, continué, dirigiéndome al ingeniero Vázquez, por favor, presenta los documentos de constitución originales. Roberto extendió los papeles sobre la mesa. Ahí, en blanco y negro, estaba toda la estructura corporativa que habíamos establecido 10 años atrás. Los 3 millones de pesos iniciales que permitieron la expansión de tu empresa, expliqué tranquilamente, vinieron de la herencia de mi padre. Cada contrato importante que has ganado, cada proyecto que has completado, cada peso de ganancia que has generado durante la última década, todo fue posible gracias al capital que yo proporcioné. Geral se aferró al borde de la mesa. Pero tú eres solo un estudiante. Un mantenido. No contribuyes con nada. Geral, mi voz era calmada pero firme. Durante 10 años fui el dueño silencioso de la empresa que crees que construiste. Mientras tú pensabas que estabas dirigiendo tu propio imperio, yo estaba dirigiendo el mío. Saqué mi teléfono y mostré una aplicación bancaria. En la pantalla, mi cuenta de inversiones mostraba un balance de 47 millones de pesos. Esta es solo una de mis cuentas, continué. Entre mis inversiones inmobiliarias, mi cartera de acciones y mi participación en 12 empresas diferentes, mi patrimonio neto supera los 80 millones de pesos. Los otros miembros del equipo directivo se miraron entre sí, claramente conmocionados por las revelaciones. Alejandro, Geral finalmente encontró su voz. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? Porque quería ver qué tipo de hombre eras realmente cuando te sentías poderoso y exitoso. Y ahora lo sé. Me dirigí hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Construiste tu arrogancia sobre mi dinero, Geral. Te volviste cruel y despectivo hacia la persona que había hecho posible todo tu éxito. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó débilmente. Ahora, dije girándome para enfrentarlo, voy a ejercer mis derechos como accionista mayoritario. Efectivo inmediatamente, asumo el control operativo de Constructora Herrera y Asociados. Roberto asintió y comenzó a leer de otro documento. Según los estatutos corporativos, el accionista mayoritario tiene derecho a designar al director general ejecutivo. Alejandro Moreno, ¿acepta el puesto? Acepto. Geral se desplomó en su silla. ¿Vas a despedirme? Lo miré por un largo momento, pensando en todas las humillaciones, todos los comentarios despectivos, todas las veces que me había hecho sentir como una carga inútil. No, Geral. No voy a despedirte. Pero sí voy a enseñarte algo sobre responsabilidad real. Saqué otro documento de mi carpeta. Este es tu nuevo contrato de empleo. Serás gerente de operaciones de campo, con un salario reducido a la mitad de lo que estabas ganando como CEO. Reportarás directamente a mí. ¿Y si me niego? Entonces recibirás tu liquidación correspondiente al 35% de participación accionaria que realmente posees, calculada sobre el valor de la empresa sin los activos que yo aporté. Esos son aproximadamente 2.3 millones de pesos, después de descontar las deudas. Geral calculó mentalmente las implicaciones. Sin mi capital de respaldo, perdería la mansión, los autos de lujo, todo el estilo de vida que había estado disfrutando. Acepto el puesto, murmuró finalmente. 6 meses después, Constructora Herrera y Asociados había expandido sus operaciones a 3 estados adicionales. Bajo mi liderazgo, incorporamos tecnologías de construcción sostenible, mejoramos significativamente las condiciones laborales para nuestros empleados y establecimos un programa de becas para estudiantes de ingeniería de bajos recursos. Geral había aprendido humildad a la fuerza. Trabajaba duro en su nuevo puesto, sin la arrogancia que había definido su personalidad during la década anterior. Mi madre,
Inicialmente devastada por las revelaciones, eventualmente expresó orgullo por la manera madura en que había manejado la situación. Alejandro me dijo durante una cena familiar, ahora celebrada en mi nueva casa, tu padre estaría orgulloso de cómo has usado su herencia no solo para construir riqueza, sino para enseñar lecciones importantes sobre el carácter. Gerald, sentado al otro lado de la mesa, levantó la mirada de su plato. Alejandro, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que has sido más generoso conmigo de lo que yo fui contigo. Gerald, respondí, todos merecemos la oportunidad de aprender y crecer. La diferencia es que algunos de nosotros necesitamos lecciones más duras que otros. Ahora, cuando nuevos empleados se unen a la empresa, siempre les cuento esta historia durante su orientación. Les explico que en los negocios, como en la vida, nunca debes subestimar a alguien basándote únicamente en las apariencias. La persona más silenciosa en la habitación podría ser la más poderosa. Y cada vez que paso por la oficina de Gerald, ahora una oficina modesta en el tercer piso en lugar de la suite ejecutiva, me recuerdo que la verdadera medida del éxito no es el poder que tienes sobre otros, sino cómo usas ese poder para elevar a quienes te rodean. Porque al final, la mayor satisfacción no viene de la venganza, sino de usar tu influencia para crear algo mejor de lo que existía antes.